Todos muy contentos y realmente sorprendidos por el entusiasmo, la creatividad del equipo, principalmente, bueno, lo vemos a través de la vida de Itzel, de Gaby, que se puso con todo su entusiasmo, todo, mucho cariño, mucho amor por los niños, a planear, a ver qué podíamos hacer. Y también hubo un gran equipo de servidores, de voluntarios, diciendo, bueno, vamos a hacer todo lo que podamos. Y yo déjame decirte algo, porque creo que es importante, y de eso vamos a hablar acerca en esta hora. Todo lo que tú puedas hacer por un niño, todo lo que tú puedas hacer por un niño, lo hacemos para el Señor, de una manera muy especial. O sea, hablamos acerca de servir a los necesitados, hablamos acerca de servir a los hermanos en la congregación, pero hay algo muy especial, porque así lo mencionó Dios, de recibir a los niños. El que recibe a un niño pequeño, me recibe a mí, dijo el Señor. Y entonces, hermanos, cuando a veces andamos buscando a ver cómo podemos servir al Señor, qué puedo hacer yo por el Señor, que el Señor vea cuánto lo amo, cuán agradecido estoy por lo que ha hecho en mi vida, y vemos a un niño pequeño y ¿verdad? Ignoramos, hacemos menos. Tengo otras cosas más importantes que hacer que estar un tiempo con el niño, que estar un momento sirviéndolo, que poner una sonrisa, que brincar, eso no es para mí. Hay a los niños que se las arreglen. Y hermanos, hay algo tan especial que podamos nosotros como iglesia, yo lo reconozco, no es nuestro fuerte, no ha sido nuestro fuerte el servicio con los niños, el ministerio de los niños, pero es una oración, hermanos. Y este año marca el inicio, de alguna manera, de un esfuerzo como iglesia de servir mejor a los niños, de poder llevarlos al Señor, de poder mostrarles el amor del Señor, y que nosotros todos podamos sumarnos. El día de hoy es una gran oportunidad. No sé cuántos traen el plan de quedarse, aunque sea 1 hora, 30 minutos, 2 horas, viendo qué se ofrece allá arriba con los niños, viendo cómo podemos hacer algo. No nomás irnos a sentar a comer papitas y tomar soda y platicar. Ver qué podemos hacer por los niños, qué puedes hacer, qué aportamos, qué puedo yo hacer por la diferencia de un niño. Eso es tan importante, hermano. Yo estoy, como les decía, muy contento, agradecido con Dios por este entusiasmo que se demostró desde hace un par de semanas ya hacia este día, hacia esta fiesta. Y se me hace muy padre que Gaby nos ponía falta 4 días y tantas horas y tantos segundos para el Día del Niño, y ella entusiasmándonos, y ella animándonos. Yo sé, Gaby, perdónanos porque no estamos a la altura del entusiasmo que tú traías. No estamos a la altura, hermanos. Tenemos nuestra idea de lo que el culto, la iglesia debe ser. Y de eso precisamente a mí me gustaría hablar, porque precisamente de eso habló Jesús. Allí en Mateo 18, si me acompañan, vamos a leer Mateo 18 y 19. Jesús va y viene con el tema acerca de los niños, ¿verdad? Y empieza primero diciendo, Mateo 18:1: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y en el versículo 10 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños,
porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Amén. Amén. Empieza Jesús hablando de la jerarquía del reino de los cielos. ¿Cuántos sabemos que el mensaje principal de Jesús en esta tierra fue la venida del reino de los cielos? Y para los discípulos, para los hombres de aquella época, el reino de los cielos les hablaba de un reino político, físico, les hablaba de poder político, ejércitos, reyes, palacios. Es lo que ellos a lo mejor estaban vislumbrando. Y Jesús una y otra vez les tenía que recordar que el reino de los cielos no era como cualquier otro de los reinos que conocían ellos. No es como cualquiera de los gobiernos que nosotros conocemos. Y entonces, como es natural, y como no solamente los discípulos, sino si nosotros nos encontráramos en la misma situación de aquellos hombres escuchando a Jesús, se les iluminó, ¿verdad?, el foco, se les abrieron los ojos al ver que estaban delante de una persona que venía a establecer un reino, y ellos empezaron a armar ahí el organigrama, ¿verdad? A ver cómo iban a quedar los puestos, a ver cómo iban a quedar los huesos. Ahorita que estamos en época de elecciones, hay mucha gente, mira, volteando banderas ahorita en los cruceros así con el solazo, porque ellos tienen sus ojos puestos en la oficinita allí, en el palacio de gobierno, en el palacio municipal. Y esos hombres andaban así. Y no nos culpemos porque nosotros somos iguales. Hay una tendencia humana, ¿verdad?, de vernos nosotros, de ver nuestros sacrificios en respecto o con relación a el galardón que vamos a tener de alguna manera. Entonces estos hombres, al andar con Jesús, caminando, camine y camine, en vez de estar en un solo lugar, en lugar de estar solamente en su casa, en lugar de atender sus negocios, andaban caminando con Jesús, y ellos tenían la idea de que a lo mejor, si quedaban bien con Jesús, si andaban a ver el que iba más cerca de Jesús, si a ver quién podía cargar ahí lo más pesado, eso les iba a dar un lugar especial en el reino del cual estaba hablando Jesús. Y Jesús decide tomar a un niño. Y otras versiones dicen que era un niño pequeño, porque recordemos, en la cultura judía a los 12 años más o menos había algo que de hecho continúa, que es el que llaman el bar mitzvah, y entonces pasan a ser hombres, ¿verdad? A lo mejor no con las responsabilidades que pueda tener un adulto de 30, 40 años, pero a los 12 años ya cambiaba su estatus, ya no eran considerados niños así por default. Entonces seguramente era un niño pequeño, como estos los que vimos aquí más chiquitos, ¿verdad? Y lo pone Jesús en medio de los discípulos, de la gente que estaba con ellos, para mostrarles quién era el mayor. Cuando nosotros vemos que Jesús usa a un niño, ¿verdad?, pues nos imaginamos, estos niños pues a lo mejor estaban un poquito relegados, porque en su naturaleza está ser escandalosos, riéndose, jugando, corriendo, disruptiendo todo, ¿verdad?, las reuniones, las cosas importantes que hacer. Entonces había como que hacer los niños un poquito para atrás, y Jesús los llama al centro y les enseña que solamente a través de la inocencia, de la humildad, de esa sinceridad de los niños, es que nosotros tenemos acceso al reino de los cielos. La actitud de un niño. Nosotros tenemos la bendición, y la vida está diseñada para la mayor parte del tiempo podemos tener comunión o comunicación, o estar viendo a un niño. Y es un gran privilegio porque aprendemos de ellos. Si Jesús lo puso al frente y dijo, si no te haces como un niño pequeño, no puedes entrar al reino de los cielos. Y ahora, si nos hubiera dicho Jesús, si no lees este libro así, la constitución del reino de los cielos, no puedes entrar, pues a lo mejor ahí andaríamos. Pero lo que Jesús puso fue un ejemplo vivo, un ejemplo de un niño. Y un niño es una etapa.
No es que hay personas que todo el tiempo van a ser niños. Todos compartimos esta experiencia humana de ser niños, lo que nos permite tener una visión completa de lo que es un niño. Porque tú puedes ver a un niño y aprender de ello, pero tú puedes recordar tu infancia y aprender de ahí. Y es importante, hermanos. Jesús lo puso ahí en los requisitos para entrar al reino de los cielos. ¿Cuáles son los requisitos, verdad? Llegó después un hombre rico, un joven rico, con esta duda: ¿qué hago para tener la vida eterna? ¿Qué hago para estar en el reino de los cielos? Sabía que Jesús podía dar una respuesta. Era un joven que tenía una vida intachable en muchos aspectos. Y Jesús ya estaba diciendo el requisito, uno de los requisitos principales: si no nos hacemos como niños, hermanos. Y necesitamos nosotros entender, ¿verdad?, qué es lo que caracteriza muchas veces a los niños. Y yo creo que pensando en este concepto de niños un poquito más chiquitos, no tan grandes como ahora a lo mejor en nuestra concepción moderna tenemos de niños de 10, 11, 12 años, no sé. Eran niños muy pequeños, y lo que caracteriza, una de las cosas que caracteriza a los niños es su vulnerabilidad y su dependencia. Cuando vemos documentales, ¿verdad?, de National Geographic acerca de ciertos animales, vemos que hay animales que crecen con un instinto ya muy marcado que les permite sobrevivir en una naturaleza bastante hostil. Y entonces ves cómo nacen ciertos animales, que algunos nacen ya casi pudiendo caminar, solamente un poquito débil de las piernas, ¿verdad?, cuando ves un caballito, o ciertos animales, otros que ya nacen listos para alimentarse, y el bebé es completamente dependiente. ¿Cuántos años pasa para que un bebé pueda ser autosuficiente, poder independizarse, que la mamá pueda separarse un poquito del niño? Yo creo que de eso nos habla, de la vulnerabilidad y la dependencia. Y cuando Jesús estaba poniendo a un niño en medio de los discípulos que discutían quién sería el mayor, Jesús estaba dando el mensaje de que la jerarquía en el reino de los cielos no dependía de las capacidades, de lo que tú venías a ofrecer, sino de la confianza y la dependencia que tú puedas demostrar a Dios. Ahí está, hermanos, el secreto, la clave, lo que andaban buscando los discípulos, saber cómo le puedo hacer para escalar los peldaños de poder del reino de los cielos. Jesús les dice que no es por sus capacidades, es por la dependencia y la vulnerabilidad que podemos tener hacia aquel que está sentado en el trono. Amén. Amén. Más adelante también encontramos en Mateo 19, 13 y 14, capítulo más adelante, regresa el tema con los niños. Dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. ¡Qué visión de los padres! ¡Qué visión de los padres! Que ellos vieron a Jesús. Y no sé qué fue lo que los llevó a tener esta iniciativa. A lo mejor fue cuando lo vieron alimentar a las multitudes, cuando lo veían sanando a otros, cuando escuchaban sus enseñanzas. Pero qué bendición que estos padres tuvieron la buena decisión de llevar a sus hijos para que Jesús los bendijera, para que Jesús orara por ellos. Y entonces estos padres, ¿verdad?, tomaron a sus hijos, salieron, a lo mejor algunos
salieron desde temprano y lo andaban cuidando. Ahora, de repente, es sorprendente, andaba en el aeropuerto y cómo viajan los papás con un montón de cosas. Y andaba yo más con mi violín. Y veía a los papás y con la carriola y con esto y con los juguetes y así un montón de cosas. Y estos padres, ¿verdad? En los tiempos donde no había carros, donde no había muchas cosas, ahí iban a cargar con los niños y con las cosas. Seguramente hubiera sido más fácil dejar a los niños ahí cargados con la mamá, con la suegra, que jugaran con el vecinito. Pero ellos tomaron a sus niños y dijeron: vamos, para que Jesús los bendiga. Y es lo primero que llama la atención, ¿verdad? Y cuando llegan estos padres cargando ahí, no sé, con los niños, 3, 4, 5, la comida, el lonche, el cambio de ropa, lo que fuera, se topan con unos discípulos, ¿verdad?, que no los quieren dejar llegar a Jesús. ¡Qué error de los discípulos, de criterio por parte de los discípulos, de pensar que los niños iban a estorbar, que los niños iban solamente a desviar lo importante. Y nuevamente, o sea, al menos en la manera como Mateo lo escribe, venimos de que un capítulo anterior Jesús puso a un niño y le dijo que de ellos era el reino de los cielos, diciéndoles que si no eran como niños no podían entrar al reino de los cielos. Y aquí los encontramos un capítulo después apartando a los niños y no permitiendo que llegaran hasta donde estaba Jesús. Y hermanos, a veces es muy cierto. Miren, yo recuerdo cuando estaba dando clases en un programa de fomento cultural, y pues había que darle clases de violín, hacían 20, 30 niños, y él de cuando empecé, ya para la última etapa que tuve ahí en esas clases, empezaron a llevar un montón de cursos de gente que había ido que a Noruega, y ya sabes, estos lugares donde tienen lo último de la pedagogía internacional y de las técnicas y el último grito de la moda en cuanto a la educación. Y nos ponían ahí a los maestros, ¿verdad? Aparte de dar nuestras 3, 4 horas de clases, todavía nos metían a unos cursos, a veces el fin de semana, a veces en vacaciones. Entonces no era fácil, pero ahí nos tenían sentados como 2 horas o 3 horas escuchando a una persona diciéndonos que como los niños eran solamente unos seres maravillosos de luz, y que si el niño se aburría era culpa mía, que si el niño no aprendía era culpa mía, que si el niño andaba corriendo, jugando, gritando, rompiendo, era culpa mía. Y no se me hacía a mí muy fácil, ¿verdad? Comprenderlo, no se me hacía, como que no podía yo entrar al mismo cassette que traía la persona, esta maestra, así hablándonos de cómo, no, que los niños, y que realmente ellos son los que vienen a enseñarnos. Y yo sí tenía ahí mis dudas, decía yo: esta maestra, ¿cuándo será la última vez que le dio clases de violín a un niño güerito que se llamara Axel? Porque ya yo veía un niño que se llamaba Axel, no sé si hay alguien que se llama Axel, pero me tocaron 2 que sí me hicieron ver mi suerte, y no correspondía a lo que me decía la maestra con lo que yo vivía en el salón de clases. Pero bueno, en esta época con Jesús, ¿verdad?, los niños yo creo que la sociedad no alcanzaba a ver todo el valor que hay en los niños. Eran relegados, como muchas veces yo lo quería hacer, como a lo mejor usted alguna vez lo ha hecho, ¿verdad? Que lo relegamos, que lo hacemos, pues ahí usted entreténgase con algo. Ahorita ya tenemos los iPads, los celulares, y los papás se los dan así nomás como para deshacerse de ellos. Y Jesús no permitió eso. Jesús animó a los discípulos a que permitieran, a que ellos fueran un puente para que los niños llegaran hasta Él. En lugar de ser el estorbo, en lugar de impedir, les animó a los discípulos a que ellos fueran los que ayudaran a que los niños llegaran hasta donde estaba Él. Y se necesitaba que los discípulos comprendieran esto, y vemos el amor de Jesús.
No sé cuánto tiempo les habrá tomado. Yo me imagino que a lo mejor los discípulos tenían su agenda y estaban viendo el sol y que ya se iba a acabar, que ya había que seguir la actividad siguiente. Y me imagino a Jesús orando por cada niño y tomando un tiempo especial. A lo mejor, ¿verdad? Escuchando los comentarios que suelen hacer los niños y que uno se piensa salir ese comentario, pero no venía al caso. Muchos de esos comentarios que Jesús escuchando y orando por ellos, y no dejó un niño sin orar por él, y hasta que terminó se fueron de allí, hermanos. Y cuando yo veo esto, hermanos, no solamente Jesús estaba ahí como Dios, no solamente era Dios mismo encarnado, sino que Jesús mismo había sido niño. Porque para Dios no hay nada imposible. Jesús pudo haber llegado en una forma ya de un adulto, haber descendido del cielo en una forma ya de adulto, porque en realidad su ministerio de andar sanando, de andar predicando, lo empezó hasta que ya él era un adulto. ¿Y qué hay de relevante de la infancia de Jesús? 30 años, por lo menos 30 años, no sabemos más que una pequeña historia que ahorita vamos a ver. Pero todo lo demás, todas esas historias, ¿por qué Jesús? ¿Por qué Dios decidió atravesar esa experiencia? Jesús estaba ahí diciéndoles: dejen a los niños venir a mí. Jesús estaba tomando a los niños, mostrándoles que ellos eran los dueños del reino de los cielos, siendo que él mismo había sido un niño. Y para mí esto toma otra perspectiva, hermanos, porque no solamente es a Jesús como Dios, como este hombre bondadoso, sino que él mismo atravesó. ¿Y a poco no me va usted a negar que seguramente Jesús en algún momento de su infancia le gritaron, ¿verdad? Alguien que le, niño, hazme ya. José mismo, agárrale bien la tabla, hijo, le dije que le agarre bien. Como suelen hacer los papás, ¿verdad? Cuando los niños cuando necesitan que les ayuden, que es más bien que lo regañen a uno que otra cosa. ¿Cuántas veces Jesús no habrá experimentado que lo acusaran injustamente, el rechazo? Nos imaginamos que Jesús atravesó esta etapa de la vida que suele ser complicada para muchos. Gracias a Dios, a veces es más fácil recordar las buenas memorias, los buenos eventos. Así funciona a veces la mente. Pero seguramente hubo momentos muy complicados en los que Jesús sufrió siendo niño. Y dice en Hebreos, ¿verdad?, que por lo que padeció aprendió la obediencia. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando fue niño. Cuando fue niño, Jesús sufrió. Y fue a través de ese sufrimiento que él aprendió la obediencia. Cuando la única historia que conocemos acerca de Jesús como un niño es esta ocasión cuando José y María suben al templo y de repente, de regreso hacia su casa, se dan cuenta que Jesús no viene con ellos, y entonces regresan a buscarlo y lo encuentran en el templo y van por él. Y Jesús no entendía y ellos no entendían que había una falta de comunicación. Una realidad en todas las familias, no solamente entre José, María y el niño Jesús. Todas las familias sufren una falta de entendimiento, de comprensión, de empatía, porque lo que un niño siente, piensa y quiere no siempre va con lo que los papás sienten, piensan y quieren. Y esa comunicación da puerta y cabida para muchas cosas difíciles. Y vemos que Jesús seguramente, dice ahí, crecía en gracia, en sabiduría. Y déjenme decirles algo: si Jesús crecía, significa que no estaba a la altura todavía. O sea, hubo
crecimiento. Jesús de niño necesitaba crecer en sabiduría. Hubo momentos cuando Jesús, siendo niño, no tenía toda la sabiduría que tuvo de grande. Hubo un crecimiento necesario, y cuando hay crecimiento significa que hay falta, hay áreas de oportunidad. Le dicen ahora, ¿verdad?, los psicólogos, áreas de oportunidad. ¿Qué significa eso? Que Jesús no siempre fue muy sabio, que tomó malas decisiones, que hubo momentos en que lo tenían que regañar, que hubo momentos en que le tenían que llamar la atención, que hubo momentos en los que la sabiduría todavía necesitaba ser aumentada. Y sí, nos llama la atención, hermanos, porque cuando vemos a Jesús amando, cuidando a los niños, vemos que Jesús, independientemente de lo que pudo haber pasado, Él entendía a los niños. No era solamente que los quería por chiquitos, por bonitos, por simpáticos. Él había experimentado, y eso es una verdad del Evangelio, que no hay nada que nosotros podamos experimentar, vivir, sufrir, que Jesús no conozca. Jesús conoce el sufrimiento de los niños. Para Jesús no es desconocido el dolor que atraviesa un niño en donde quiera que pueda estar. Y Jesús los entiende. Y el amor de Jesús se muestra queriendo que los niños lleguen a Él, queriendo bendecirlos, pero conociendo cómo es su vida, conociendo cómo es el ser niño. En Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Y como padres está la responsabilidad de instruir al niño. Pero déjeme decirle algo, esta verdad aplica para todo. Si no hay instrucción, también el camino que agarra de niño lo va a seguir cuando sea grande. Es una verdad que viene en la Biblia, es una verdad que saben las abuelitas, y las abuelitas de las abuelitas lo sabían, y hoy los psicólogos modernos también te lo dicen. La mayoría de los problemas que arrastramos como adultos vienen de experiencias traumáticas, difíciles de cuando éramos niños. ¿Qué significa eso? Que las cosas y las experiencias que tenemos siendo niños nos marcan para toda la vida, para bien o para mal. Y hermanos, nosotros llega el momento en el que necesitamos tomar esa responsabilidad, saber que las generaciones que vienen detrás necesitan encontrar el camino, porque una vez que encuentren el camino, una vez que aprenden a andar en el camino, a amar, estar en el camino, es algo que los va a acompañar hasta su vejez. Y cuán importante es, hermanos. Cuán importante es, porque cuando uno es niño, ¿verdad?, resiente todo de una manera más fuerte. El abandono, el desapego. Es increíble cómo los estudios demuestran cómo aún desde la cuna suceden cosas que nos marcan, que se suman a una personalidad ya dada, pero esos eventos, esas experiencias se van sumando y van formando el adulto que somos ahora. Pero necesitamos entender, hermanos, que la niñez no es que sea un grupo de personas así que siempre van a ser niños. Todos somos niños, y ellos, los que están ahí arriba, un día van a dejar de ser niños. Entonces la niñez es una ventana de oportunidad de poder mostrar, de poder marcar, de poder impactar para que ellos puedan seguir el camino. Amén. Para que aún en la vejez ellos sepan que Dios los ama. Qué importante, hermanos. Es una pequeña ventana que usted y yo, ya grandes, tenemos al ver un niño. Es una ventana abierta, corta, breve, para marcarlos para toda la vida. Amén. Y eso es una responsabilidad que tenemos, hermanos, que nosotros debemos saber tenerla, ¿verdad?
¿Qué estamos dando? ¿Qué podemos dar? Cuando Jesús estaba hablando acerca de la oración, les dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. En otras palabras, una buena dádiva no te hace un buen padre. Una buena dádiva, algo bueno que tú puedes dar, no necesariamente te hace un buen padre. Es lo que Jesús está diciendo. Está diciendo Jesús, a pesar de su maldad, a pesar de que son criaturas que han sido infectadas con el pecado, que el egoísmo es lo que nos conduce, a pesar de eso, el vínculo de un padre y un hijo es tan fuerte que ustedes son capaces de dar cosas buenas. Pero hermanos, cuando entendemos, ¿verdad?, esto, como padres a veces se intenta dar todo lo que no tuvieron cuando fueron niños. Y ahí uno crece con deficiencias, uno crece con necesidades, y uno piensa que cuando uno va a tener un niño le va a poder dar eso. Y entonces las generaciones son marcadas unas por otras, y los sociólogos que estudian se dan cuenta y le ponen nombre a cada generación y se dan cuenta cómo esta generación va muy detrás de esto, esta otra generación va muy detrás de esto, y luego cuando ellos son padres dan esto otro. Los que crecieron en mucha precariedad y viendo a sus padres batallar económicamente y que iban a la escuela a lo mejor sin zapatos y que les tocó vender periódicos, cuando son adultos a veces lo que ellos quieren es llenar a sus hijos de regalos, y luego esos hijos llenos de regalos crecen quejándose de que sus padres nunca les demostraron amor, porque el padre estaba muy ocupado trabajando, sacando para poder comprar aquello que él sentía que le quería dar a su hijo, porque le faltó de pequeño. Y entonces viene una nueva generación y dice, entonces yo le quiero dar mucho amor a mi hijo, pero no, a veces le trata de dar todo ese amor, ese cariño que él siente que le faltó de niño, y el niño crece y dice, pues sí, mucho amor, pero a mí nunca me regalaron el Max Steel, el Terrenator, la cocinita que hacía galletas, porque mi mamá no tenía, porque mi papá no tenía, y se repite un ciclo. Y hermanos, apunta esto a que solamente el Padre Celestial puede darnos todo lo que necesitamos. Que los padres puedan descansar en saber dos verdades. Lo más seguro es que no le vas a poder dar a tu hijo todo lo que él quiere. Lo más seguro es que tu hijo va a crecer y va a tener un resentimiento por lo que no le pudiste dar. Pero si tú lo enseñas a voltear a ver al Padre Celestial, del cual proviene toda buena dádiva, habrás hecho un buen trabajo. Aunque no le hayas regalado el Max Steel ni la cocinita de las galletas, si lo ayudas a ver al Padre Celestial, a conocerlo, habrás hecho un buen trabajo. Cuando nosotros le damos algo, cuando nosotros damos algo a un niño, estamos imitando a Dios. No estamos cumpliendo o llenando un vacío que nos quedó de niños. Estamos imitando al Padre, del cual provienen todas las cosas. Entre más buenas dádivas te puedes dar, más te pareces al Padre Celestial. Algo que me sorprende y podría parecer como una contradicción es que Jesús habló acerca de que seamos como niños. Jesús puso un ejemplo para nosotros en los niños. Pero ya después encontramos en la Biblia que el deseo de Dios es que nosotros maduremos, crezcamos, ¿verdad? Pablo lo dice, que nosotros necesitamos crecer en nuestra caminata con Dios. Hay algo en nosotros que en la caminata cristiana que dice que Dios espera que nosotros maduremos, crezcamos. Y pareciera una contradicción porque primero tenemos a Jesús diciendo que necesitamos ser como niños, y después tenemos a alguien como el apóstol Pablo diciendo que nosotros necesitamos madurar, crecer, dejar de desear las cosas de niños.
Pero hermanos, yo creo que todos podemos comprender cómo la vida, la experiencia de vida nos muestra a Dios, nos muestra cómo debe ser nuestra caminata. No difiere tanto, hermanos. Es bueno que seamos niños, pero necesitamos crecer. Es una etapa, es una ventana breve que tenemos, que nos va a marcar, que nos prepara. ¿Por qué Dios diseñó la vida así? ¿Por qué Dios diseñó que lo primero que experimentáramos fuera una dependencia total de otras personas? Y después creciéramos para ser fuertes, creciéramos para cumplir nuestros sueños. Y así está diseñada la vida. Nadie de los aquí presentes, ¿verdad?, se puede o se pudo haber saltado esa etapa de niño. Pero no nos quedamos ahí. No es el plan de Dios siempre estar en esa dependencia, en esa vulnerabilidad, en esos deseos de niños, sino que tenemos que ir a más, y Dios siempre tiene más para darnos. Como niños solamente va a ser un conocimiento limitado. Siempre va a haber algo que no nos deje ver más allá. Dios nos llama a una madurez espiritual que viene de conocer a Dios, de experimentar a Dios, de aprender a confiar a Dios en las etapas difíciles de la vida. Eso es lo que nos va llevando hacia la madurez. Un niño debe ser protegido de los peligros, pero ya un adulto necesita enfrentarse al peligro y aprender a confiar en Dios aún en las tormentas. ¿Amén? No estamos aquí para librarnos de cualquier dificultad de la vida. Si tú has venido a la iglesia esperando que ya no te vaya a tocar ninguna tragedia, esperando que ya tu vida se vaya a resolver y no vayas a tener problemas, déjame decirte que va a ser una decepción. Por el contrario, el cristianismo y el evangelio nos da una roca firme en la cual pararnos, porque los embates de la vida vienen. Porque tanto el que construyó la casa sobre la arena como el que construyó la casa sobre una roca, los dos recibieron una tormenta, recibieron algo tremendo, algo fuerte, algo difícil. Pero la diferencia estaba en dónde se había construido, cuáles eran las bases, cuáles eran los fundamentos. Esos fundamentos, hermanos, se ponen en la niñez. Se ponen en la niñez. Y déjame decirte algo. A lo mejor podemos sentir que la infancia nos marcó de una manera que tú te sientes incapaz, que tú te sientes que no das el ancho. Hubo algo a lo mejor en tu infancia que te hizo sentir menos, y arrastras esa sensación, y arrastras ese pensamiento. Y es cierto, como niño se te queda marcado y no es fácil quitártelo. No te lo vas a poder quitar así nada más sacudiéndotelo o pensando positivamente. Se necesita una sanidad interior. Pero Dios tiene la respuesta para eso. Dios es la respuesta para aquellos que tuvieron una infancia difícil, que sienten que son incapaces de amar, de conectarse, de poder servir a otros, de poder sentir alegría, de poder tener empatía. Dios tiene la respuesta. Dios es lo que tú necesitas. Dios es. Si tú en tu infancia sientes que algo te hizo falta, Dios está listo y dispuesto para dártelo, para llenarte, para hacerte sentir completo una vez más. Permitir caminar y llegar completo a la madurez. ¿Y por qué necesitamos llegar a la madurez, hermanos? Porque la madurez, cuando tú eres grande, puedes imitar precisamente al Padre en dar. Un niño no lo va a poder comprender. Necesita ser un adulto el que puede conocer el corazón del Padre generoso para dar. Jesús, ¿verdad? Aunque no está escrito en los evangelios, pero Pablo dice, Jesús dijo, es mejor dar que recibir. Como niño, tú estás para recibir. Como niño, tú abres tus manos para recibir.
pero como padre tú puedes dar. Y en el dar tú imitas y eres más como el Padre Celestial. Era una historia de un hombre, era un hombre muy rico que tenía un recuerdo de niño, que él dejó su casa y su familia en el campo para ir a la ciudad a buscar un futuro mejor, pero siendo niño, era un niño pequeño y iba con su hermano y parece que su hermano ya tenía un poquito más de tiempo en la ciudad, y entonces llega este niño a la ciudad y estaba muy triste, extrañando su casa, extrañando su familia, el choque cultural de una vida en el campo con una vida ahora en la ciudad. Y entonces este niño estaba muy triste y su hermano le dice: ven, vamos a tal lugar. Y lo lleva a un lugar en donde siempre pasaba un hombre rico y les da una moneda a los niños. Pero ese era una moneda de esas, trataba este hombre de darles una moneda de las nuevas, bonita, lustrosa. Y entonces, pues la historia contada por este hombre te habla del impacto que recibió, el impacto que fue haber recibido aquella moneda en un momento de tanta tristeza, de tanta añoranza, y lo que le produjo. Y él dijo: yo quiero llegar a ser como ese hombre. Y se convirtió en un gran benefactor de la sociedad. Y esa es la oportunidad que nosotros tenemos, hermanos. Porque uno cuando crece, uno cuando madura, pierdes la maravilla, la capacidad de ser maravillante, y empiezas a ver todo con un cierto cinismo, ¿verdad? Una cierta desilusión por la vida. Pero necesitamos ser maduros, pero mantener la ilusión de los niños. Necesitamos poder avivarla. Esa creatividad, esa imaginación que caracteriza a los niños no tiene por qué terminarse. Que nosotros podamos dar a otros, que nosotros podamos dar y ser de bendición a los niños, no desde una experiencia solamente de adultos, sino recordar lo que significa para un niño recibir algo, lo que significa para un niño que un adulto quiera escucharlo, lo que significa para un niño que un adulto decida pasar tiempo con ellos. Me llamó mucho la atención ahora que estuve allá en Obregón. Yo fui a una boda y también allá invitaron al pastor Leonardo Lopar, de ahí de Durango. Entonces él lo invitaron a compartir el domingo, y después del culto nos fuimos a comer, y me llamó mucho la atención que de repente el pastor Leo y su esposa dijeron: bueno, ya nos vamos, y agarraron a todos los niños de la familia del pastor, o sea, los nietos de la familia del pastor, y se los llevaron. Y después pues el yerno, la hija del pastor me contaron que es una tradición que tienen los pastores, que desde hace muchos años, siempre que los visitan, los pastores los dejan a los adultos y se llevan a los niños a tomar una nieve. Y yo pensé en el impacto de un niño de ver a un hombre ocupado, un pastor, tomando el tiempo para ir a tomar una nieve con ellos, desde muy chiquitos, escuchar sus historias, ¿verdad? Comprarle la nieve que están esperando. Y el impacto que significa, ¿verdad? Que no solamente ellos van a ver a sus padres que le están dando lata y diciéndoles vayan a la iglesia, sino que ellos van a ver el ejemplo de un hombre que no tenía por qué, pero decidió dar su tiempo para amarlos, para escucharlos, ¿verdad? Ese matrimonio de poder guiar, de ser un ejemplo a los niños, y que nosotros podamos hacer. Es la oportunidad que tenemos, hermanos. Nuestra infancia fue corta, ya fue, ya se fue, pero ahora nosotros tenemos la oportunidad de hacer eso con aquellas vidas que están atravesando por esa breve ventana de tiempo, donde las acciones, las palabras los marcan para toda la vida. No lo vamos a poder hacer si perdemos el asombro por la vida. No lo vamos a poder hacer porque la vida es difícil y nos golpea, y como adultos vivimos a veces tan desilusionados, tristes.
Pero nosotros aparte tenemos la oportunidad de beneficiarnos de la alegría y de contagiarnos del entusiasmo de los niños. Y que nosotros podamos aprovecharlo, hermanos, e invertir en aquellos que son los dueños del reino de los cielos. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Y decimos: Señor, gracias te damos por la vida de cada uno de estos niños, Señor, que tenemos aquí en la iglesia, por sus vidas, por su crecimiento y su desarrollo, porque nos han mostrado cuánto tú los amas, Señor, cuánto deseas estar y pasar tiempo con ellos, escuchándolos, amándolos. Señor, enséñanos a tener esa sencillez de un niño para aceptar tu voluntad y la madurez, oh Dios, para poder trabajar y obedecer tu voz en lo que nos hablas en nuestra vida. Que no perdamos el asombro por cada cosa que sucede, que no perdamos el asombro, Señor, por la maravilla de la creación, de la vida, la alegría, Señor, de poder compartir un momento con un amigo. Que eso sea algo que estemos avivando en nuestro ser, esa sencillez, esa inocencia, Señor, que podemos aprender de los niños, servirlos, amarlos, Señor, no ver solamente por nosotros mismos, sino aprender la bendición de dar, la bendición de compartir, que podamos, Señor, vivirla, Señor, poder experimentar el dar a alguien que no puede regresar con nada. Podamos vivir esa experiencia, Señor, de poder amar a esos niños, aunque nos forman la paciencia, aunque quisiéramos hacer otras cosas, pero, Señor, que nos enseñes tú lo que significa el verdadero amor. Aprender más de cómo tú nos amas, a nosotros amarnos a ellos, aunque sea de una manera, Señor, incompleta. Podamos, Señor, mostrar tu amor a cada uno de esos niños. Nos bendecimos nuevamente, bendecimos a los niños de por aquí cerca de la iglesia. Permítenos poder alcanzarlos, poder bendecirlos. Y ha habido muchas generaciones, Señor, que han conocido, niños que han pasado, que han venido desde